Mis hermanos y hermanas, recuerdo que cuando estábamos en la iglesia en Canadá, había en lo que era el vestíbulo de la iglesia toda una serie de fotos de aquellos pastores que habían servido a lo largo de los años en esa congregación en Canadá. Era una especie del salón de la fama o el salón del recuerdo de aquellos hombres que habían estado sirviendo y que se habían esforzado por el evangelio y por el servicio a aquel rebaño de Canadá que Dios les había entregado. Como les digo, era una especie del salón de la fama o del salón del recuerdo. Y eso de los salones de la fama, mis hermanos, no solamente es de esta iglesia de Canadá, sino que es algo que se hace también en este mundo. Sabemos que en lo que es la ciudad de Springfield, en Massachusetts, está el famoso Salón de la Fama del baloncesto, mis hermanos. Y en ese Salón de la Fama nos encontramos a todos aquellos deportistas, aquellos jugadores de básquet, mis hermanos, que han destacado por encima de otros en lo que es ese deporte, que han destacado en logros deportivos y sus nombres han quedado registrados en ese Salón de la Fama. Aparece también el nombre de equipos o el nombre de entrenadores, los cuales por sus logros y su contribución a ese deporte, sus nombres han quedado registrados en ese Salón de la Fama, en ese Salón del Recuerdo. Pues fíjense, mis hermanos, que cuando llegamos a 2 de Samuel, capítulo 23, y los versículos del 8 hasta el 39, nos encontramos aquí una especie del Salón de la Fama o del Salón del Recuerdo de aquellos que fueron los valientes de David. Tenemos toda una serie de nombres registrados, los cuales destacan por lo que son sus logros y sus hazañas en la lucha por el reino que Dios entregó a David. Por tanto, este capítulo 23, de los versículos del 8 al final del capítulo, es una especie del salón de la fama y del recuerdo de los valientes de David, aquellos que lucharon con valentía, aquellos que se esforzaron por el reino y por su rey, aquellos que tuvieron una serie de hazañas que otros no realizaron y que por eso quedaron inscritos en esa lista de los valientes de David. Así que, mis hermanos, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ese salón de la fama de los valientes de David, vamos a considerar los valientes de David, y aunque parezca que en una lista de nombres no puede haber mucho, a veces hay más de lo que parece, mis hermanos. Así que tengan abierto delante de ustedes el capítulo 23 y los versículos del 8 hasta el final del capítulo y consideraremos esta lista de los valientes de David. Lo vamos a hacer desde 3 puntos en el día de hoy. Primero vamos a considerar, mis hermanos, lo que es la intención. La intención que debemos considerar de la lista de aquellos que lucharon por el reino de Dios. Segundo, consideraremos lo que es el contenido, mis hermanos. El contenido que debemos aprender de la lista de aquellos que lucharon por el reino de Dios. Y tercero, veremos la aplicación. La aplicación que debemos hacer de la lista de aquellos que lucharon por el reino de Dios. Vamos a lo primero, mis hermanos, vamos a la intención. La intención que debemos considerar primeramente de esta lista de nombres de aquellos que lucharon por el reino de Dios. Y la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención o el propósito de esta lista? Y fíjense que primero es el recuerdo especial de los que lucharon por el reino. Esa es la intención primaria, el recuerdo especial de aquellos que lucharon de una manera especial por el reino que Dios le había dado a David. Y debemos considerar la intención o el propósito de por qué esto fue escrito, mis hermanos, porque la verdad nos encontramos una lista de nombres. Y un texto así, seamos sinceros, no es un texto muy agradable. No es un texto que uno básicamente iría de primeras para hacer un devocional en su casa, mis hermanos. No es un texto que uno primeramente predicaría los domingos, a menos que predicase de manera expositiva y hoy tocase lo que es esa lista de los valientes de David. No es un texto de aquellos atrayentes, mis hermanos, una lista de nombres, y menos para Paco, que ha tenido que salir aquí y leer todos esos nombres, mis hermanos. Por eso es importante que entendamos cuál es el propósito. ¿Cuál es la intención que Dios ha querido que ese texto, esta lista quedase escrita en su palabra? Y fíjense que debemos recordar un poco de dónde venimos en el capítulo 22. Porque si se acuerdan, lo último que vimos, mis hermanos, fue esa canción, ese cántico de redención de David.
En el capítulo, mis hermanos, 22 y 23 sobre todo, nos encontramos, mis hermanos, 22 y la primera parte del 23, ese cántico de redención de David, donde se nos narra lo que Dios hizo por su rey. Y básicamente fue darle lo que es el reino. Un reino que al final vemos que es un reino que va a ser eterno. Un reino que va a prevalecer sobre todas las naciones. Un reino que el mismo David dice que aparecerá aquel que al final será justo y tendrá ese reino que será universal y sobre todas las naciones en sus manos. Y en ese cántico de redención nos damos cuenta de la victoria que Dios dio a su rey. Y es un cántico donde se nos narra lo que Dios hizo con David, que Él le ciñó de poder, que Él fortaleció sus manos para la batalla, que Dios adiestró sus pies como cierva para lo que es la batalla y la guerra. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 23 y el versículo 35, una de las cosas que dice ahí David: quien adiestra mis manos para la batalla. Versículo 40. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. ¿Se dan cuenta? Se describe lo que Dios hizo con David. Lo ciñó para la batalla, lo ciñó de fuerza para la lucha. Le dio la victoria a su rey. Ahora bien, así es como acaba ese cántico de redención. Pero ahora, cuando llegamos al versículo 8 del capítulo 23, nos damos cuenta, mis hermanos, de que hay muchos otros que estuvieron luchando al lado de David. Nos damos cuenta de que hay una lista de nombres, mis hermanos, que también estuvieron peleando y luchando por su rey y por ese reino que Dios le había dado. Y esos nombres son precisamente esos valientes que lucharon por el reino. Fíjense el versículo 8 del capítulo 23. Fíjense, mis hermanos, cómo ahí se nos describe lo que esta lista de nombres es. Fíjense cómo empieza el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Se dan cuenta? Es la descripción de los valientes que David tuvo. Literalmente, ese versículo 8 en realidad lo que está diciendo es lo siguiente. Estos son los nombres de los valientes para David. Por lo tanto, la idea de esos valientes para David no es solamente, mis hermanos, una lista que nos indica pertenencia. Es decir, aquellos valientes que David tuvo en sus filas, aquellos valientes que lucharon junto a David. No solamente es pertenencia, sino que estos valientes para David indica que esos hombres, que esos nombres que nos encontramos en la lista, son aquellos que lucharon para la ventaja, el beneficio de David, mis hermanos. Son aquellos hombres que fueron capaces, mis hermanos, no solamente de luchar por el reino, sino de luchar por la ventaja, para el beneficio, para el avance de aquel que era su rey. Son hombres, mis hermanos, que entendieron el valor que su rey tenía. Y estuvieron dispuestos, mis hermanos, a luchar por el beneficio y la gloria de su rey y del reino que Dios le había dado. Y en esa lista de esos que lucharon para su rey, para el beneficio de su rey y de ese reino, en esta lista, fíjense que no están todos los santos de Israel. Solamente hay una serie de nombres inscritos aquí, mis hermanos. Y eso es importante. Eso es importante, mis hermanos, porque si se dan cuenta es un grupo particular de nombres. Un grupo de valientes específicos, determinados y particulares. No todos formaban parte de esos valientes y de esta lista. Es un número concreto. Y fíjense que esto es importante porque en la lista hay cosas a destacar. Se mencionan ciertos nombres y se mencionan también ciertos números específicos.
Y eso es un problema que hay, mis hermanos, en ese texto, sobre todo el tema de los números. Fíjense, cuando cogemos estos versículos que hemos leído, estos versículos pueden dividirse en tres partes bien claras que después las consideraremos con más detalle. Pero la primera parte son los versículos del 8 al 12, donde se nos mencionan tres valientes por nombre que realizaron ciertas hazañas militares, ciertas hazañas bélicas. La segunda sección, que es la más grande, va del versículo 13 hasta el versículo, sobre todo, mis hermanos, 24 más o menos, o el versículo 23. Y ahí se nos menciona, fíjense también, tres valientes anónimos, no se nos dan sus nombres, pero que esos tres valientes formaban parte de un grupo concreto y específico, el grupo de los 30. Fíjense el versículo 13, mis hermanos, fíjense lo que dice. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega. ¿Se dan cuenta? 3 específicos que descendieron a David, 3 del grupo de los 30. Y ese grupo de los 30, mis hermanos, se menciona varias veces. Fíjense en el versículo 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Fíjense el versículo 29. Y llegó a ser el más renombrado de los 30. Y llegó a ser su jefe. Fíjense el versículo 23. Fue renombrado entre los 30. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay una mención de un grupo específico, de un grupo determinado. No solamente había 3 valientes anónimos, pero había un grupo de 30 concreto, particular y específico. Y cuando llegamos al versículo 24, empieza la tercera sección, donde se nos menciona toda una serie de nombres, pero no se nos menciona lo que esos hombres hicieron. No se nos menciona su hazaña militar. Y termina el texto, fíjense cómo termina en el versículo 39. Urías eteo, 37 por todos. Y aquí es donde está el problema, mis hermanos. Porque se ha estado mencionando el grupo de ¿qué? El grupo de los 30. Pero cuando llegan y cuentan los nombres del versículo 24 al versículo 39, no nos salen 37 nombres, nos salen 31 nombres. Entonces la cuestión, bueno, eran 30, eran 37, estos 31 son los 31 más los otros 3 más los otros 3, mis hermanos, y ahí se monta un debate impresionante que, ¿saben qué? No nos vamos a dedicar a ello porque no nos interesa para nada, mis hermanos. Pero lo que parece, bueno, si alguien quiere el debate de los 30, los 37, yo le digo dónde encontrarlo y ahí pasa el verano. ¿Eh? Pero fíjense, mis hermanos, que lo que parece es que fíjense el grupo de los 30, todos 37. Lo que sí vemos en esta lista es una lista, mis hermanos, de nombres que coge un periodo del reinado de David extenso. Y que en ese periodo del reinado de David, algunos de los que están mencionados aquí fallecieron en algún momento u otro en ese periodo del reinado de David. Un ejemplo, mis hermanos, es Asael en el versículo 24. Asael, mis hermanos, falleció a lo largo del reinado de David. Otro ejemplo claro que falleció es en el versículo 39, Urías. Todos sabemos cómo Urías, mis hermanos, falleció. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que esa lista nos coge un periodo extenso del reinado de David, en el cual algunos de esos hombres, de esos valientes, fallecieron. Y parece ser que esa lista no era una lista cerrada, mis hermanos. Por eso 30, 37. A lo largo de ese periodo había valientes de David que aparecían, algunos que fallecían, y otros valientes, mis hermanos, que iban siendo incluidos en esa lista para ser recordados. Por eso no era una lista, mis hermanos, cerrada. Era una lista donde otros podían ser inscritos como valientes en esa lista. Ahora bien, el hecho que se mencione un grupo de 30 específico, un grupo de 30 valientes específicos, 3 valientes específicos, mis hermanos, eso eran como las fuerzas especiales de David.
Ahí, mis hermanos, esos números nos indican que ese grupo era particular, determinado, específico, y que por lo tanto no todos formaban parte de ese grupo. No todos podían quedar inscritos en esa lista de los valientes, aun y cuando la lista fuese abierta. Porque para quedar inscritos en esta lista de los valientes de David, mis hermanos, ¿cómo debían inscribirse? ¿Qué es lo que debían hacer, mis hermanos? Y fíjense que lo que se destaca de todos estos nombres es que sus hechos, mis hermanos, en su lucha por su rey y por el reino que Dios le había dado, sus hechos, mis hermanos, iban más allá de lo común y de lo normal. Nos damos cuenta, mis hermanos, de hechos que ni en una película de superhéroes de Marvel, mis hermanos, llega a la suela de los zapatos de lo que esos hombres hicieron aquí. Porque nos encontramos, mis hermanos, a uno que mató a 800 de una, mis hermanos. Nos encontramos a otros que luchó, mis hermanos, hasta lo que es la saciedad y quedar totalmente cansado. Nos encontramos a otros que decidieron llegar, mis hermanos, a Belén y poner en peligro su propia vida. Nos encontramos a otro que mató leones, mis hermanos, a otro que mató a 300, a otro que mató, mis hermanos, a un egipcio, le quitó la lanza con un palo y lo mató con su propia lanza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Esos hechos que realizaron esos hombres, mis hermanos, son hechos que salían de lo común y de lo normal. Fueron aquellos que estuvieron dispuestos a luchar y a esforzarse de esta manera por su rey y por el reino que Dios le había dado. Y en ese sentido, no todos los que formaban parte del cuerpo estarían dispuestos a ello. No todos quizá hubiesen sido llamados a ello. No todos quizá, mis hermanos, entenderían lo que era precisamente, mis hermanos, el sacrificio de luchar por su rey y por su reino de esta manera. Pero hubo unos, por la gracia de Dios, que sí entendieron lo que significaba ese sacrificio, que sí entendieron lo que significaba su rey, que sí entendieron lo que significaba el sacrificio por ese reino. Y esos fueron los que quedaron inscritos. ¿Y por qué quedaron inscritos, mis hermanos? Porque sus nombres debían ser recordados de una manera especial, mis hermanos. Quedaron sus nombres inscritos, mis hermanos, para que no quedasen olvidados para las generaciones posteriores. Quedaron inscritos para no ser olvidados, esos que habían luchado y habían dado su vida de una manera especial por su rey y por el reino que Dios le había dado. Y quedaron inscritos para no ser olvidados, para ser recordados para aquellas futuras generaciones. De tal manera, mis hermanos, que cuando en el pueblo de Israel se leyese lo que es ese segundo libro de Samuel y se llegase al capítulo 23, al versículo 8, que en aquel tiempo no había capítulos ni versículos, pero cuando llegasen ahí, mis hermanos, ¿ya? Y empezasen, estos son los nombres de los valientes de David, de aquellos que lucharon por David y que lucharon por el reino, mis hermanos, esos nombres serían registrados entonces como ejemplo para aquellas generaciones futuras. Como ejemplo, mis hermanos, de entender lo que significa, mis hermanos, ese sacrificio y esa lucha por su rey y por el reino que Dios le ha dado. Quedarían como ejemplo, mis hermanos, para que muchos otros pudiesen seguir por la gracia de Dios ese camino de luchar por su rey y por el reino a la imagen de esos valientes, mis hermanos, que lucharon. ¿Se dan cuenta? Quedaron inscritos como ejemplo para aquellas generaciones futuras. ¿Y saben para quién también? Para generaciones futuras como nosotros, mis hermanos y hermanas. Porque esta lista llega a nosotros por inspiración divina y esos nombres, mis hermanos, son registrados como ejemplo de lo que significa entender primeramente lo que es tener en primera línea el reino de Dios, mis hermanos, y su justicia. Significa básicamente, mis hermanos, que quedan como ejemplo de lo que implica
el sacrificio que a veces demanda, mis hermanos, en la vida, el ser capaces de luchar por nuestro Rey, que no es David, sino que es nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que a veces implica luchar por nuestro Señor Jesucristo como Rey y por el Evangelio del Reino en un mundo, mis hermanos, donde ese Evangelio del Reino, donde los valores del Reino, donde lo que son los principios del Reino, mis hermanos, no se quieren y no se respetan. Y esa lista, mis hermanos, nos enseña que por la gracia de Dios, Dios sigue teniendo a aquellos que están dispuestos a luchar de esta manera por su Rey Jesucristo y por el Evangelio del Reino. Pueden coger, mis hermanos, la historia. Cojan la historia y van a ver aquellos nombres que aparecen a lo largo de la historia, mis hermanos, de aquellos que de manera especial lucharon por el Evangelio de Cristo Jesús y por el nombre de Cristo. Podemos pensar en la iglesia, en nuestra iglesia, de aquellos que en el pasado, mis hermanos, lucharon para que ahora nosotros podamos estar aquí. Y esta lista nos muestra, mis hermanos, algo importante. Son ejemplos, mis hermanos, pero es una lista que nos hace meditar para poder estar, por la gracia de Dios, en esa lista, mis hermanos. No todos, quizá no todos, son llamados a esto. No todos los santos, mis hermanos, entienden esto. No todos los santos están dispuestos, mis hermanos, a poder luchar por el Evangelio del reino de los cielos de esta manera. ¿Saben qué? En cierta manera, todos los santos están inscritos en un libro. Todos los santos están inscritos en el libro del Cordero, mis hermanos, en el libro de la vida. Inscritos no por obras, sino inscritos, mis hermanos, ¿por qué? Inscritos por pura gracia, inscritos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en aquella cruz, mis hermanos. Pero ¿saben que esta lista nos muestra algo, mis hermanos? De que Dios no quiere que se olviden aquellos que de manera especial lucharon por el Evangelio del Reino. Porque ¿saben qué esta lista, mis hermanos? ¿Saben lo que me llama la atención? Me llama la atención, mis hermanos, de que esta lista es una lista inspirada por Dios. La tenemos en la Escritura. Y Dios quiso, mis hermanos, que por inspiración esa lista quedase registrada al final del segundo libro de Samuel. Así que, mis hermanos, en cierta manera es la intención misma de Dios de que aquellos que lucharon, mis hermanos, por su reino, que fueron capaces de dar más, mis hermanos, y después lo veremos, quedaron inscritos, mis hermanos, y sus nombres no fuesen olvidados. De la misma manera, mis hermanos y hermanas, ¿saben qué? Si Dios los recuerda, de la misma manera nosotros tenemos que recordar a aquellos que han luchado y quizá han dado su vida por Cristo y por su Evangelio. Es una lista, mis hermanos, que nos da ejemplo, mis hermanos, de cuál debe ser nuestra actitud, nuestra actuación y nuestro sacrificio, también en esa lucha por el reino de los cielos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es una lista cuya intención principal es recordar de manera especial a aquellos que lucharon por el reino. Pero hay otra intención, mis hermanos. Y esa es la intención del recuerdo que Dios sigue construyendo su reino. Esa es otra intención que nos encontramos en esta lista, mis hermanos. Muy bien, fíjense, mis hermanos, que venimos de ese capítulo 22 y 23 donde encontramos lo que es ese cántico de redención de David, donde se nos muestra al final que Dios dio la victoria a su rey, que al final va a venir uno que será justo y tendrá esa victoria última y universal. Ese cántico de redención nos muestra no solo que Dios salvó a David de sus enemigos, sino que Él da la victoria de su reino. Y ahora pasamos a la lista de nombres y nos damos cuenta, mis hermanos, de que esos nombres son nombres de aquellos que siguieron luchando por su rey y para la extensión de ¿qué?
para la extensión del reino que Dios había dado a David. Y lucharon, mis hermanos, ¿contra quién? ¿Quiénes eran? Estas preguntas de trivial bíblico, mis hermanos. ¿Quiénes? Después del 1 y 2 Samuel ya tienen que saber esto. Si no, voy a repetir las predicaciones otra vez. ¿Quiénes eran, mis hermanos, los enemigos por excelencia de David y de Israel en 1 y 2 Samuel? Gracias, Señor. Muy bien. Los filisteos, mis hermanos, los filisteos. Y si se dan cuenta en esta lista, fíjense que están luchando siempre contra quién, o casi siempre contra quién, contra los filisteos. 800 filisteos de una. Eleazar que se cansó, pero acabó con los filisteos. Tenemos a otro, mis hermanos, que defendió a un terreno de lentejas, que ya hablaremos de esto, mis hermanos, de las lentejas, en contra de los filisteos. Nos encontramos a 3 que descienden del grupo de los 30 y que van a buscar agua, mis hermanos, cuando una guarnición de los filisteos estaba allí, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense que luchan contra los filisteos, y eso es importante. Porque hay algo que no podemos olvidar, que lo mencionamos y lo hemos visto, mis hermanos. Y lo que no podemos olvidarnos es que Dios prometió algo a David. Y Dios prometió algo a Israel. Y lo que le prometió es que Él libraría a su pueblo, que Dios libraría a su pueblo por medio de su rey, ¿de la mano de quién? De la mano de los filisteos. Y mis hermanos, lo que vemos en esta lista de nombres, lo que es, mis hermanos, es Dios que sigue cumpliendo su promesa, mis hermanos. Dios no ha olvidado su promesa. Dios no ha olvidado su reino. Esos hombres que lucharon de manera especial por su rey y por el reino, mis hermanos, contra esos enemigos, lo que nos muestra es que la promesa de Dios sigue firme, de que Dios sigue venciendo a sus enemigos por medio de su rey y por medio de su pueblo, y que por lo tanto Dios sigue construyendo y avanzando, ¿qué, mis hermanos? Construyendo y avanzando su reino. Construyendo y avanzándolo, mis hermanos, hasta el día que vendrá aquel que es justo por excelencia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, quien inaugurará en el presente, mis hermanos, el reino de Dios con una victoria sublime en su muerte y en su resurrección contra los enemigos del pueblo de Dios. Y esas generaciones, mis hermanos, futuras, que llegasen a este capítulo y a esa sección de 2 de Samuel, no solamente, mis hermanos, entenderían que esos nombres no debían ser olvidados, sino recordados, porque eran ejemplo de cómo debe lucharse por el reino, mis hermanos, de Dios, sino que también verían qué glorioso saber que Dios seguía siendo fiel a su promesa, fiel a su palabra, fiel a su pacto con su rey, de que la dinastía no fallaría, de que no fallaría uno que estaría sobre su trono y que al final su reino sería reino para siempre. Y en base a esto, mis hermanos, por la gracia de Dios, muchos llamados podían decir: vamos entonces a seguir luchando por el reino de nuestro Dios, porque Él lo sigue construyendo. Y cuando lo vemos así, mis hermanos, después hablaremos un poquito de esto, pero es exactamente lo mismo para nosotros. Esta lista de nombres, mis hermanos, que quizá no la utilizaríamos como devocional, mis hermanos, nos tiene que dar la visión de que Dios seguía fiel al pacto que hizo con su rey David. Tu reino será eterno. Y ese reino continúa con esa lista. Y ese reino llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino, veremos, mis hermanos, que sigue. Por lo tanto, hay motivos para que por la gracia de Dios estemos en esta lista de valientes que entienden lo que es luchar primeramente por su rey y por el reino de los cielos. Habría la pregunta, esa es la intención, pero la pregunta es, ¿qué hicieron exactamente? ¿Cómo lucharon exactamente? Y fíjense, de la intención pasamos, mis hermanos, al contenido. Y fíjense el contenido que debemos aprender
de la lista de aquellos que lucharon por el reino de Dios. Y aprendemos primeramente, mis hermanos, aprendemos de la lucha por la fe entregada por Dios a los santos. Eso es lo que vemos. Esa lucha, lo que lucharon mis hermanos, es esa lucha por la fe. Esa fe que fue entregada por Dios a esos santos. Al pueblo le preguntaréis, bueno, ¿dónde vemos esto? Bueno, ahora necesitamos analizar un poquito lo que algunos de ellos hicieron. Fíjense que hemos dicho que este texto se divide claramente en tres partes. La primera son los versículos, mis hermanos, del 8 al 12, donde se nos mencionan los nombres de tres valientes. Joseph Basebet, Eleazar, hijo de Dodo, me gusta esto, hijo de Dodo, y después, mis hermanos, se menciona también a Sam o Samá. Esta es la primera sección, esos tres valientes. Después tenemos la sección de los versículos del 13 al 23, donde ahí se nos menciona tres valientes, pero no se nos dan sus nombres. Y esa sección, mis hermanos, del 13 al 23, quizás es la sección más importante y más significativa de toda esta lista. ¿Por qué? Porque, fíjense, hay dos razones para ello. Una, porque es la sección que la Biblia invierte más espacio en estos versículos. Es donde se dedica más espacio y más tiempo en explicarnos lo que esos tres valientes sin nombre hicieron. Y no solamente se nos explica lo que hicieron, sino también se nos explica lo que significa aquello que hicieron. Ir a recoger agua del pozo de Belén, ya veremos. El resto no se nos explica exactamente el significado de las acciones. Aparte, en esa sección, mis hermanos, es más importante porque siempre se compara esa acción de los tres. Es una acción que se utiliza para compararse con otras acciones. Fíjense que en esa sección se menciona también a Abisai y a Benaía, mis hermanos. Y fíjense lo que se dice, por ejemplo, en el versículo 19 de Abisai. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. ¿Se dan cuenta? No igualó a los tres primeros, no estuvo con los tres primeros. Esa acción de los tres que fueron a buscar agua al pozo de Belén es en cierta manera significativa. Fíjense, Benaía, mis hermanos, se dice exactamente lo mismo en el versículo 23. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Esos tres que no sabemos su nombre, pero fueron mis hermanos a buscar agua al pozo de Belén. Por tanto, esa segunda sección parece que es una sección importante en esa lista. Y después llegamos a la tercera sección, que son los versículos del 24 al 39, que es distinta porque solamente se mencionan nombres. ¿Y qué es lo que no se menciona? No se menciona lo que esos hombres hicieron. No hay la hazaña, no hay aquello que realizaron. Por tanto, fíjense, cuando vamos más cerca al contenido, nos damos cuenta de que aunque hay una lista de nombres, no se nos describe de la misma manera. No todas las hazañas se nos explican y se nos narran de la misma manera. Y cuando vamos a la primera sección, los versículos del 8 al 12, fíjense que hay dos aspectos distintos que se nos narran de lo que esos tres hombres hicieron. Es decir, de lo que hizo, mis hermanos, José Basebet, de lo que hizo Eleazar y de lo que hizo Samá. En estos tres valientes que se nombran, hay dos cosas que no aparecen en el resto de acciones del resto de nombres que se nombran. Y fíjense, lo primero es que se menciona al pueblo de Israel. Se menciona al pueblo y la actitud o la acción que el pueblo tuvo en relación a algo. Fíjense en el versículo 9, mis hermanos. Después de Eleazar, hijo de Dodo, a Jogita, uno de los tres varones que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla, fíjense ahora, y se habían alejado los hombres de Israel. Por tanto, es una mención más a todo el pueblo. Se había alejado los hombres de Israel, se había alejado el pueblo, mis hermanos. Fíjense cómo hoy hay otra mención a lo que hace el pueblo. Fíjense el versículo 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo
en pos de él tan solo para recoger el botín. ¿Se dan cuenta? Otra vez se menciona al pueblo, lo que hizo. El pueblo volvió para recoger el botín. Fíjense ahora el versículo 11, mis hermanos. ¿Ya? Se habla de Samá y fíjense al final del versículo 11 lo que se dice. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Se dan cuenta? En esos tres primeros valientes, sobre todo en el segundo y el tercero, Eleazar y Samá, hay una mención de lo que el pueblo hizo, cómo el pueblo actuó. Eso no aparece en el resto de nombres. Y hay otra mención que no aparece en el resto de nombres. Y es que el autor nos da la causa de por qué esos hombres vencieron, sobre todo Eleazar y Samá. Y dos veces se menciona, mis hermanos, cuál es la causa. Fíjense el versículo 10, después del punto. Aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Se dan cuenta? Fíjense ahora el versículo 12, mis hermanos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¿Se dan cuenta? Dos veces se menciona la causa de esa victoria. Fue Dios quien dio la victoria. En el resto de nombres y de lo que hicieron en la lista no se menciona y Jehová dio una gran victoria. No quiere decir que Dios no hubiese actuado, pero es destacable que se mencione aquí al principio, especialmente con Eleazar y con Samá. Por tanto, esos dos aspectos son distintivos, esos tres primeros hombres. Se menciona al pueblo y lo que el pueblo hizo. Huyeron y volvieron. Por lo tanto, esto es importante. Eleazar y Samá, mis hermanos, cuando fueron a la batalla y se enfrentaron con los filisteos, mis hermanos, fueron en nombre de todo el pueblo. Lucharon, mis hermanos, por algo que no era primeramente para ellos, sino que lucharon, mis hermanos, por algo que primeramente pertenecía al pueblo de Dios. Algo, mis hermanos, que era pertenencia y herencia del pueblo. Lucharon en favor de todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo el primero? ¿Qué es lo que hizo Eleazar? Joseph, mis hermanos, 800 de una, faz. Eleazar, fíjense, hijo de Dodo, ¿qué es lo que hizo? Luchó contra los filisteos y luchó, mis hermanos, hasta el cansancio. Hasta el punto que se nos dice, mis hermanos, que su mano se quedó tan cansado, mis hermanos, que su mano quedó pegada a la espada, mis hermanos. Es decir, la espada y la mano fueron uno, mis hermanos. Yo creo que esto fue que a ese hombre, de tanto luchar hasta la saciedad, le cogió una rampa en el brazo, mis hermanos, que quedó allí. Uno cuando hace natación hay algo que es terrible, y es cuando te coge una rampa, mis hermanos, en el gemelo. Es terrible. Y a veces cuando estás nadando y te coge la rampa en el gemelo y estás en competición, no puedes parar. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que toda la pierna, mis hermanos, se te queda como una pata de palo. Y va toda la pierna una, como si estuviese pegada. Es decir, ya no notas nada, todo pegado, mis hermanos. Fíjense que ahí posiblemente este hombre Eleazar llegó, mis hermanos, hasta la extenuación en la lucha, hasta el punto que le cogió una rampa y la mano y la espada era una sola, mis hermanos, y acabó con los filisteos. Y ahora fíjense, mis hermanos, qué es lo que sucede ahora. Fíjense el versículo 10 al final. Después de que acabó con los filisteos y Dios da la victoria, fíjense al final del versículo 10. Y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Qué piensan de esto? Bueno, es que puedo leer lo que están pensando, mis hermanos, porque están pensando lo mismo que pensé yo. Vaya pandilla de aprovechados. Es decir, se van todos, dejan a ese hombre solo, y ahora cuando ya ha acabado con todos los filisteos, ahora sí, vamos ahora a recoger y a participar del botín, mis hermanos. Esto hoy en día se le llama un aprovechado. Pero mis hermanos, no pensemos ni con la cultura de nuestro tiempo, y mucho menos pensemos, mis hermanos, con nuestra carne, ¿eh? Sino que pensemos, mis hermanos, con lo que es la cultura de aquel tiempo, porque es algo que ya hemos visto. Era cultura de aquel tiempo, mis hermanos, que cuando había una batalla, el ejército que ganaba
¿Qué es lo que hacían entonces? Se iba al campo de batalla y se recogía el botín que habían ganado, mis hermanos. Por lo tanto, ese botín, ¿a quién pertenecía? Ese botín, mis hermanos, no pertenecía a Eleazar solamente. No se olviden de lo que he dicho, luchaba por el pueblo y lo que le pertenecía al pueblo. Ese botín, mis hermanos, pertenecía primeramente al pueblo de Dios. Y vamos a ser más específicos. ¿Saben a quién pertenecía primeramente ese botín? ¿Quién dio la victoria a Eleazar, mis hermanos? Al de la rampa con la espada. ¿Quién dio la victoria? Fíjense el versículo 10. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Por lo tanto, mis hermanos, ¿a quién le pertenecía el botín de los enemigos, mis hermanos? Le pertenecía a Dios. Le pertenecía a aquel que había vencido a sus enemigos, mis hermanos. Y ahora Dios, que había vencido, dado victoria, ¿qué es lo que hacía Dios, mis hermanos? Dios daba por gracia ese botín a su pueblo. Por lo tanto, era la herencia que Dios estaba dando en esa batalla a su pueblo. Y saben, lo mismo pasa, mis hermanos, con el campo de lentejas. Exactamente lo mismo. Porque llegamos a Sam, mis hermanos, en el versículo 11. Después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y fíjense, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Otra vez se van. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, mis hermanos, por un pequeño terreno lleno de lentejas. Bueno, ¿saben qué, mis hermanos? Probablemente yo estaría con parte de ese pueblo que había huido, mis hermanos. ¿De verdad? Por un pequeño terreno con 4 lentejas, yo me voy a liar ahí, mis hermanos, a dar espadazos con los filisteos, que a veces algunos nos pasan 2 palmos, ¿ya? Que algunos de esos son muy altos, ¿ya? Por un terreno de lentejas me voy a liar yo con los filisteos. Anda ya, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Incluso, mis hermanos, un pequeño terreno lleno de lentejas tiene que verse, mis hermanos, no a través de lo que uno piensa, no a través de lo que uno cree en cierta manera su percepción, mis hermanos, sino que incluso ese pequeño terreno de lentejas tiene que verse a través de la teología, mis hermanos. Porque ese pequeño terreno lleno de lentejas, mis hermanos, no solamente era un pequeño terreno lleno de lentejas, era mucho más que eso. ¿Saben lo que era? Era, mis hermanos, un pequeño terreno, pero que pertenecía a la tierra prometida que Dios había dado a su pueblo. Y esas lentejas, mis hermanos, eran lentejas que pertenecían a la tierra prometida, que debía fluir leche, miel y también lentejas, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, ese pequeño terreno lleno de lentejas era parte de la tierra prometida. Era la tierra y las lentejas que Dios había dado por herencia a su pueblo. Era algo que primeramente pertenecía, y volvemos a lo mismo, pertenecía primeramente a Dios. Porque la tierra pertenecía a Dios. Fíjense lo que aparece, mis hermanos, en Levítico 25, versículo 23. Fíjense lo que dice Dios. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo? La tierra mía es. Y Dios, mis hermanos, por pura gracia, dio esa tierra por herencia a su pueblo. Es un recuerdo del Edén, ¿saben? ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos, en la creación? Dios creó al ser humano, a imagen de Dios lo creó, conforme a semejanza, le dijo, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Lo puso sobre la creación, ¿para qué? Para que gobernase, administrase toda la creación. Ahora Dios sigue con la historia. Y a la tierra que le pertenece a Dios, Dios se la da por herencia a Israel, aquí, para que Él la administre.
Por tanto, eso era herencia de ¿quién, mis hermanos? Propiedad de Dios y herencia del pueblo. Con esto fíjense, mis hermanos, esos hombres no estaban luchando simplemente, mis hermanos, por ciertas cosas. No estaban luchando, mis hermanos, simplemente por un pedazo de tierra lleno de lentejas, mis hermanos, por un botín de batalla. Estaban luchando, mis hermanos, por aquello que le pertenecía a Dios y Dios había dado como herencia a su pueblo. Estaban luchando, mis hermanos, por aquello que por gracia y herencia les pertenecía. Estaban luchando, mis hermanos, por aquello que estaba implícito en su fe. Aquella fe que Dios les había dado, y en esa fe, mis hermanos, la herencia que Dios por gracia había dado a su pueblo. Y cuando se levantaron para luchar, mis hermanos, se levantaron para defender esa fe y esa herencia que Dios había entregado a sus santos. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, esto es lo que hay aquí detrás. Y nosotros debemos saber, hermanos y hermanas, que a nosotros se nos ha dado una herencia gloriosa. Una tierra, mis hermanos, que no es un pedazo de pequeño tierra llena de lentejas, mis hermanos. Son unos nuevos cielos y una nueva tierra. Una herencia que está guardada por Dios, porque a Dios le pertenece, guardada por Dios, mis hermanos, en los cielos. Pero, mis hermanos, hay algo que debemos saber. Que al igual que esos hombres se levantaron para defender esa fe y esa herencia que Dios había dado a los santos, acuérdense de la pequeña carta de Judas, mis hermanos. Cuando Judas escribió y dice, me ha parecido que tengo que escribiros solícitamente para que contendáis, luchéis ardientemente. ¿Por qué? Por esa fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Mis hermanos, una fe que nos ha sido dada, que se encuentra focalizada y cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Y estamos llamados por gracia a defender esa fe del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en las cosas pequeñas que puedan parecer, mis hermanos, insignificantes. Saben, creo que esto lo expliqué hace tiempo. Cuando Giel era pequeño, ¿ya? Tuvimos un problema en el colegio, porque Giel, mis hermanos, en el tiempo de Navidad, en los Reyes, ¿ya? Cuando en los Reyes escribió, es que los Reyes están muertos. ¿Ya? Y entonces nos escribió, mis hermanos, la profesora, dice, hombre, que esto no puede ponerle el niño, ya, porque evidentemente pues esto puede ofender a otros niños y así, no sé qué, patatín, patatán, y tiene que haber este respeto y todo y así. Digo, sí, bueno, le escribí a la profesora y le dijo, no le puedo decir nada a mi hijo más que tiene razón. ¿Ya? Digo, porque evidentemente esto es lo que ponen las Escrituras, ¿ya? Esos reyes magos que vinieron del Oriente, mis hermanos, están muertos. Hay solamente uno que vive y vive para siempre, y este es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que uno dice, bueno, pero esto puede parecer insignificante, pero es parte, mis hermanos, de la fe que Dios nos ha dado, mis hermanos. Es parte de esa herencia que Dios nos ha dado, mis hermanos. De esa herencia la cual estamos llamados a levantarnos y a luchar por esa fe que ha sido dada una vez a los santos en un mundo, mis hermanos, que no quiere esa fe. En un mundo, mis hermanos, que no le gusta esa fe. En un mundo, mis hermanos, que no respetan esta fe. En la inauguración de Juegos Olímpicos, y veremos qué pasa hoy con la clausura, mis hermanos. ¿Ya? Que uno ya tiembla, mis hermanos. Pero fíjense que estamos llamados a esto. Y esos hombres que se levantaron, mis hermanos, nos muestran que es necesario aquellos que se levanten para defender incluso esas cosas tan pequeñas. ¿Quién se hubiese imaginado que un monje, mis hermanos, que un monje que quería rebatir lo que eran las indulgencias, colgando, mis hermanos, 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, contra las indulgencias, mis hermanos, acabase eso, mis hermanos, con un movimiento histórico vital que cambió la historia, la Reforma, y se devolvió a algo que es crucial para la fe, mis hermanos, que el ser humano es justificado solamente por la fe, solamente en Cristo Jesús. Y que la salvación nunca será por obras, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa lista nos enseña y aprendemos la lucha, mis hermanos,
de defender esa fe dada por Dios a los santos. Pero aprendemos también, mis hermanos, de la lucha con un sacrificio de devoción a Dios. Fue una lucha de sacrificio hasta prácticamente el fin y de sacrificio de devoción y de adoración a Dios. Quizá uno puede decir y pensar, bueno, pero es que no todos seremos ese Joseph Basebet o Eleazar o Samá. Bueno, pues no le pongan nombres. Ahora tenemos 3 valientes que no se nos dan los nombres, pero que hicieron algo sorprendente, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 13, y esta es la sección central. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David a la cueva, en la cueva de Adulam. Mis hermanos, llegamos a la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam, mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la cueva de Adulam con David? ¿No? Eso ya es primero de Samuel, esto ya hace tiempo que hicimos ese tour por ahí, mis hermanos. Esa cueva de Adulam es donde David se escondió cuando Saúl le estaba persiguiendo. Y ahí en la cueva de Adulam se nos dice que David, mis hermanos, fue jefe de un ejército de 400 sublime, mis hermanos. Fíjense el ejército de la cueva de Adulam, ¿ya? Yéndose luego, está en 1 Samuel 22, los versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí, y ahora aquí viene el ejército. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Estos fueron los valientes de David, pero qué valientes, mis hermanos, afligidos, endeudados y amargados. Toma ejército, ¿ya? Yo creo, mis hermanos, que ahí David debería decir, Señor, digo, no me podrías traer a otros 400, Señor. No me podrías traer a aquellos, oye, que no están endeudados, sino que pueden participar y colaborar con el reino. Aquellos que en lugar de estar amargados están gozosos en el espíritu y vienen gozosos y cantando, mis hermanos. No. Afligidos, amargados y endeudados, mis hermanos. Y déjenme que me vaya por la tangente como me fui en ese mensaje. Bueno, en ese mensaje no la tangente, aquí sí, mis hermanos. Aquí se ve, mis hermanos, que David, el rey escogido por Dios, es el tipo del rey de reyes que Dios nos ha dado, mis hermanos. Y es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿saben qué, mis hermanos? El ejército de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? El ejército de santos de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es un grupo de ¿qué, mis hermanos? Lo siento si hoy salen así, lo siento. Pero un grupo, mis hermanos, ¿de qué? De amargados en el espíritu, mis hermanos, por el pecado. Mis hermanos, de afligidos y de endeudados por ese pecado, mis hermanos, cometido delante de Dios. Y uno otro, mis hermanos, hubiese dicho, yo no quiero a esos amargados, a esos afligidos y a esos endeudados, pero Cristo no dijo eso, mis hermanos. Cristo fue aquel que el Padre le dio a esos que estábamos con esa deuda, con esa amargura, con esa aflicción en nuestras almas por nuestra naturaleza caída y nuestro pecado delante de Dios. Y Cristo no rechazó a aquellos que el Padre le entregó. Y fue, es y será jefe, capitán y salvador de aquellos, mis hermanos, que estábamos amargados, afligidos y endeudados. Vuelvo de la tangente, mis hermanos. Porque ahora fíjense que en la cueva de Adulam, ahora no tenemos amargados, aquí ahora tenemos los valientes, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que ahí había esos 3, y en esa sección se nos describe unos marcadores geográficos. Se nos dice que estaban los filisteos, ¿ya? Adulam estaba David, los filisteos en el valle de Rezim. Y ahora fíjense el versículo 14, mis hermanos. Ese versículo 14 en realidad se nos muestra como paréntesis, ¿ya? Dice, David entonces estaba en un lugar fuerte, probablemente la cueva, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Eso es un versículo de paréntesis. Nos da una información que en principio no se necesitaría si no fuese por lo que viene después en el versículo 15. Fíjense lo que viene en el versículo 15, mis hermanos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Esto no habría ningún problema si no fuese por la información del versículo 14, que en Belén había una guarnición ¿de qué? Una guarnición de filisteos. Y aquí salta David, mis hermanos, dice con vehemencia que en realidad
La expresión aquí, mis hermanos, la Biblia de las Américas la traduce muy bien. Dice, David sintió un gran deseo, es decir, un gran antojo, mis hermanos. David tuvo un antojo aquí, ¿ya? Y estaba ahí en la cueva de Adulam, mis hermanos, y dijo, ay, ¿quién me diese de beber de esa agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Estoy aquí en esa cueva que no tengo prácticamente nada y esa agua tan fresquita del pozo de Belén junto. ¿Quién me diera, mis hermanos? Y uno se para acá y dices, ¿de verdad, David? ¿De verdad? ¿De verdad que quieres agua del pozo de Belén? Sabiendo que eso está de la cueva de Adulam casi a 25 kilómetros. Sabiendo que hay una guarnición de los filisteos ahí. ¿De verdad que no te sirve el agua que pasa por ese arroyo tras de la cueva? ¿De verdad que no? ¿De verdad que tiene que ser del pozo de Belén, David? ¿Saben qué, mis hermanos? Si David hubiese podido quedar embarazado, yo no sé qué antojos hubiese tenido este hombre. Porque ahora quiere agua, no de cualquier sitio, del pozo de Belén, y no de cualquier pozo, del que está junto a la puerta. Bueno, fue un deseo. Pero ahí hubo tres, mis hermanos. Tres que se lo tomaron literal. Dice, ¿esto es lo que nuestro rey quiere? ¿Eso es lo que quiere nuestro rey? A eso vamos. Y fueron esos tres. Pasaron por la guarnición de los filisteos, llegaron al pozo de Belén que está junto a la puerta, tomaron el agua, volvieron, recorrieron estos 25 kilómetros otra vez y le llevaron el agua, fresquita no sé si llegó, le llevaron el agua, mis hermanos, del pozo de Belén que está junto a la puerta a David. Y aquí viene el choque. ¿Y qué hace David, mis hermanos? David no se bebe el agua. Mira, yo soy uno de esos tres y... Porque era el rey, mis hermanos, porque si no... ¿eh? No se bebió el agua, mis hermanos. Uno diría, ¿pero qué estás haciendo, David? Pero se nos explica por qué. Fíjense los versículos 16 y 17. Entonces los tres valientes se rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber. Pero fíjense lo que hace David, sino que la derramó para Jehová. Es decir, lo que David hace es derramar ese agua para Jehová, para Dios. Es la idea de que está ofreciendo ese agua como ofrenda de devoción a Dios. Por tanto, la cuestión es, ¿por qué David ofreció esa agua como ofrenda de devoción a Dios? Lo dice en el versículo 17. Fíjense lo que dice, mis hermanos. Diciendo, versículo 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Fíjense el paralelo que está haciendo aquí David. Un paralelo entre agua y sangre. Esos hombres le trajeron, ¿qué? Agua. Y David dice, ¿he de beber yo la sangre de esos que trajeron, de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Mis hermanos, lo que aquí David está diciendo es que ese agua era tan valiosa, extremadamente valiosa, ese agua era de tan gran valor por lo que representaba. Porque ese agua lo que representaba era el gran sacrificio que esos hombres estuvieron dispuestos a hacer. El gran sacrificio de entregar su vida y de derramar su sangre a favor de su rey. Y David dice, esta agua representa ese sacrificio de vida que esos hombres estuvieron dispuestos a hacer por mí. Dice, es tan valiosa que esta agua no me la merezco yo, no es para el sacrificio de devoción a mí, sino para el sacrificio de devoción de aquel que se lo merece, porque es el más excelso de todos, y ese es Dios. A ti sea la gloria. Y David derramó ese agua que representaba ese sacrificio de entregar esa sangre y esa vida a aquel que lo merece, que es Dios. No la derramó porque no valiese nada. La derramó por lo que valía ese agua, mis hermanos. Y si se fijan, mis hermanos, eso fue un sacrificio de devoción a Dios. Que cuando seguimos leyendo se menciona a Abisai después, en el versículo 18. Y se menciona a Benaía, mis hermanos, en el versículo 20.
Y aunque mataron a 300 y mataron a leones y mataron a egipcios, se nos dice, no llegó o igualó a lo que esos 3 hicieron. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque esos 3 desconocidos, mis hermanos, siguieron un patrón que más tarde llegaría en la historia, mis hermanos. Siguieron, mis hermanos, el patrón de uno que daría un sacrificio de vida, de su propia vida, delante de aquel que es digno, mis hermanos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que por servicio a Dios y para nuestro perdón, sacrificó lo más valioso que tenía, su propia vida. Derramó esa sangre en aquella cruz, una sangre que fue y es preciosa delante de Dios para el perdón de los pecados de aquellos que con arrepentimiento y fe se acercan a Cristo. Y mis hermanos, esos hombres, sin saberlo, mis hermanos, sirvieron a imagen de aquel que serviría de una manera y con una devoción gloriosa a Dios, que sería nuestro Señor Jesucristo. Sirvieron, mis hermanos, conforme al patrón del Evangelio. Y fueron capaces incluso de llegar a dar lo más valioso que tenían, su propia vida. Y mis hermanos, esta lista nos da ejemplo de esto, de que debemos servir en el reino, mis hermanos, siguiendo ese patrón del Evangelio de Cristo, de ese sacrificio de lo más valioso que tenemos para la devoción y servicio a nuestro Rey y a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Quizá eso más valioso para algunos pudo ser la vida. Quizá, mis hermanos, a veces es el tiempo. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces no llegamos a entender de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, mis hermanos. Y de que aquello que tenemos, incluso lo más valioso, a veces nos aferramos porque nos pensamos de que eso nos pertenece y es nuestro. Y perdemos de vista que todo lo que tenemos, incluso lo que más valoramos, mis hermanos, eso le pertenece a Dios. Viene a mi mente, mis hermanos, Jonathan Edwards, cuando estaba separado de su esposa, en el siglo XVIII, cuando no había, mis hermanos, ni Uber ni nada de esto. Y le llegó una carta de que su hija, mis hermanos, habría muerto. Y Edwards escribió a su esposa diciéndole, si Dios no nos negó lo más valioso a nosotros, que es su hijo, ¿cómo nosotros vamos a negarle lo más valioso que tenemos a nuestro Dios? Fíjense, mis hermanos, que esos hombres fueron capaces de entregar lo más valioso que tenían por su rey, y sus nombres quedaron inscritos. Y saben, esto sí, madre mía, esto sigue, si tengo que correr, sí tengo que correr. Esto sigue siendo en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el Nuevo Pacto. Hay un acontecimiento en los Evangelios, en Marcos 14, los versículos del 13 al 9, donde hubo una mujer, mis hermanos, que entró en la casa de Simón el leproso, con un tarro, mis hermanos, con un vaso de alabastro de perfume del más caro, y lo rompió y lo derramó sobre Cristo. ¿Y qué es lo que pensó la gente? Algunos se enfadaron. Otros dijeron, oye, mejor coger este Chanel número 5 y venderlo, que al menos sacaríamos algo. Otros murmuraron, si supiese quién es esa mujer. Pero ¿qué es lo que dijo Cristo, mis hermanos? ¿Qué es lo que dijo Cristo? Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mis hermanos, el valor de ese perfume que derramó esa mujer era ciertamente caro y valioso, pero el valor, mis hermanos, no estaba en si era Chanel número 5 o era Dior, mis hermanos. El valor estaba en lo que ese perfume significaba y apuntaba. A esa unción de Cristo después de su muerte en aquella cruz, mis hermanos, apuntaba lo mismo que esa agua del pozo de aquellos que habían sido capaces de dar lo más valioso que tenían, mis hermanos, por su rey. Y esa mujer dio lo más valioso, mis hermanos, por su rey. Y esa mujer y esos hombres, sin saberlo, sirvieron y actuaron conforme al Evangelio de Cristo. Y esos hombres y esa mujer nos muestran, mis hermanos, que es lo más valioso y por lo que tenemos que dar lo más valioso, mis hermanos. Nos están diciendo que hay algo mucho más valioso en toda nuestra vida por lo cual servir.
que necesitamos ser capaces de entender, mis hermanos, que lo más valioso que tenemos es el Hijo que el Padre nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entendemos que Él es el más valioso, el más precioso de todos, entonces es cuando estaremos dispuestos a poder sacrificar lo más valioso de nuestra vida para el servicio de aquel que es precioso para nuestras almas, aquel que nos ha salvado, mis hermanos. Y esa mujer, ¿qué pasó con ella? ¿Saben qué pasó con ella? Fíjense lo que dice Cristo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Y hoy, predicando el evangelio, seguimos hablando de esa mujer cuyo nombre quedó inscrito por ese sacrificio de devoción a Cristo Jesús, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que ya llegando a lo que es lo último, mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Fíjense que simplemente le voy a dar los puntos de manera rápida. ¿Qué aplicación debemos hacer, mis hermanos, de esta lista de aquellos que lucharon por el reino? Fíjense, 3 cosas. Primero, debe motivarnos a estar en la lista de los valientes del Evangelio de Cristo, mis hermanos. Porque tenemos esta lista en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento tenemos igualmente listas, mis hermanos. Tenemos listas, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 2, donde se habla de un Epafras, que ese Epafras se menciona de que rogaba encarecidamente por los colosenses y anhelaba ver a los de la Odisea y Herápolis. Filipenses 2, del 1 al 23, se mencionan listas, mis hermanos, de Timoteo, de aquel que no buscaba lo suyo, sino que buscaba lo de Cristo. Romanos 16 se menciona una lista, mis hermanos, con una gran cantidad de nombres. Se menciona a Febe, la diaconisa de Cencrea, y se dice de ellas que ayudó a muchos y ayudó también a Pablo. A Priscila y Aquila, mis hermanos, que expusieron su propia vida por Pablo. Se menciona a una tal María, que había trabajado mucho entre los creyentes. Se menciona a Andrónico y Junias, quienes compartieron prisiones con Pablo. Se menciona a Trifena y Trifosa, que trabajaron para el Señor. Se menciona a Pérsida, la cual trabajó mucho para el Señor. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de esas listas? Esas listas, mis hermanos, de nombres aquí son de aquellos, mis hermanos, que con su trabajo, con su esfuerzo, con su servicio, mis hermanos, sus nombres quedaron inscritos porque quizá alguno rogó y rogó y rogó en ese evangelio. Otros trabajaron mucho entre los creyentes, otros trabajaron con fuerza en el evangelio del Señor, cada uno con lo que le había sido dado, pero con un objetivo común. Que entendían, mis hermanos, ¿saben qué? Que lo más valioso es Cristo y lo más importante, la extensión del Evangelio del Reino. Y cuando cogemos estas listas, la de Samuel y estas del Nuevo Testamento, mis hermanos, nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta de que cada uno de ellos sirvió de manera distinta, con lo que Dios le había dado, quizá con la oración, quizá trabajando mucho, pero con ese solo objetivo, de la gloria y el avance del reino de los cielos. Y eso quizá implica una reflexión para nosotros, mis hermanos, una reflexión personal, decir, ¿cómo está mi servicio y mi esfuerzo a Cristo y a su Evangelio? Mis hermanos, los talentos que Dios nos ha dado, ¿esos talentos los enterramos o los usamos para el servicio del Evangelio? Piensen, ¿sería digno vuestro servicio de quedar inscrito en una lista de recuerdo de valientes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Saben, debe motivarnos a eso, mis hermanos, pero lo segundo es que debe motivarnos porque Dios no olvida a los que han servido en el Evangelio. Fíjense, Dios ha querido que esta lista quede aquí, mis hermanos. Y nuestra sociedad a veces recuerda, pero a veces olvida. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando hicimos el tour de Spurgeon, que volvíamos, mis hermanos, de Cambridge y íbamos en tren a Londres y nos sentamos al lado de una señora viejita que nos preguntaba qué hacíamos allí. Y le explicábamos que habíamos venido a hacer el turno de el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Y dijo, ¿Charles qué? Aquel que recibió honores en su muerte, honores reales, mis hermanos. Que las campanas de la catedral de San Paul, mis hermanos, sonaron. Que las banderas estuvieron a media asta, que los comercios cerraron. Y unos cuantos siglos después, no se sabe quién es Spurgeon en su propia tierra. O John Knox, era John Knox, ¿no? Que se le recuerda en una lápida, en un parking.
donde uno puede aparcar encima. Y si has de hacer la foto, pues o le dices que saquen el coche o hace. Menudo recuerdo, mis hermanos. ¿Saben? No debemos olvidarnos de aquellos que han servido. Y quizá tu nombre no quedará inscrito en ninguna lista de este mundo. Pero Dios no olvida a los que sirven al Hijo que Él ama, mis hermanos. Y ese servicio a veces con un esfuerzo que requiere más en nuestra vida de lo que podemos pensar, mis hermanos, será aquel día donde Dios nos podrá decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pasa en el gozo de tu Señor. Y lo último es que debe motivarnos porque, mis hermanos, Dios sigue construyendo su reino hasta que Cristo vuelva, mis hermanos. ¿Saben qué? Cristo vino y inauguró ese reino. Pero falta que ese reino se consume cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. En ese día en que toda rodilla se doblará delante de Cristo, mis hermanos. Y ese reino Dios sigue avanzándolo, mis hermanos. Pero ¿saben cuál es el instrumento del reino? Mis hermanos, el instrumento del reino es la iglesia. El instrumento del reino son aquellos salvados y redimidos, mis hermanos, que Dios nos da el privilegio de servirle. Es su iglesia, mis hermanos, y debemos entonces servir en ese reino hasta que Cristo vuelva. Y Dios sigue construyendo ese reino y no parará hasta que la obra sea completa. Por tanto, sea la gracia del Señor suficiente en nuestra vida para que Él quiera que podamos formar parte de la lista de los valientes del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme acabar con una oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias queremos darte porque tú has inscrito nuestros nombres por gracia en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Todos los santos están allí. Ninguno faltará de aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios nuestro, tanto necesitamos de tu gracia para saber que lo más valioso en nuestra vida es al Hijo que tú nos has dado, que la perla de gran precio es el Evangelio del Reino. Oh Dios nuestro, ayúdanos a entender esto. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos por tu gracia para servirte a ti con lo valioso que tenemos, con lo que tú nos has dado, para que de esta manera podamos llegar a aquel día en que tu gloria y tu reino cubra los 4 rincones de esta creación, para que en todo tú recibas la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.